Bueno, pues saludamos a Salvador y Hugo que están en la Facultad de Música. Ya no pude yo unirme porque pues este retraso me impidió salir a tiempo, pero pues están allá en la facultad. Les mandamos un saludo muy afectuoso y pues también saludo a todas, a todos y a todas los que nos acompañan pues desde distintas partes del mundo, ¿no? En esta transmisión. Y pues bueno, voy a compartir un poco de la trayectoria de Salvador, que es un compositor egresado de la Facultad de Música de la UNAM, donde ha laborado como docente en armonía, contrapunto, análisis musical y composición. Su interés en la composición abarca el empleo de la espacialización con instrumentos acústicos, así como las texturas de instrumentos microtonales. También desarrolló una serie de piezas con recursos diversos para la familia de las flautas dulces. Pues los dejo aquí con Salvador desde la Facultad de Música y pues recuerden, pueden enviar sus comentarios por el chat para que no se nos vayan las ideas y al final los podamos retomar y conversar sobre ellos. Adelante, Salvador. Bueno, pues buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación, Julio, a participar en este evento. Quisiera retomar este concepto de analogía, sobre todo, y algunas metáforas que mencionaba nuestro ponente anterior, sobre todo porque voy a tratar de analogías que he utilizado en música, y hacia el final mencionaré algunos ejemplos de estas analogías en obras de compositores del siglo XX, obviamente de Xenakis. Y bueno, pues vamos a comenzar con la definición de los vectores sonoros, definición y clasificación. Quisiera nada más comentar que este es un enfoque pues mucho más empírico, mucho más práctico. Yo no estoy tan empapado de estas perspectivas filosóficas o científicas, pero más bien pues tengo oído y desde lo que oigo puedo deducir y clasificar algunas posibilidades y lo que logro percibir también en la música de otros autores. Entonces, pues vamos a la definición del vector sonoro. Definimos el vector sonoro como un impulso sonoro que se desplaza en el rango de frecuencias audibles, lo que yo llamo el espacio acústico, y además se desplaza en el espacio físico con una velocidad y una dirección determinadas. Estas son las dos cualidades básicas de estos vectores: la velocidad y la dirección. Aquí tenemos vectores con velocidad y dirección. Además tenemos dos categorías de este tipo de movimientos. Con desplazamiento continuo, este impulso se puede desplazar en forma continua a través de un emisor que recorra todos los puntos de un espacio, acústico o físico. El ejemplo más familiar que tenemos y que abarca ambos espacios de forma simultánea sería una sirena de una ambulancia. Se dirige a cierta velocidad y a menudo produce un efecto que llamamos Doppler. En el espacio acústico corresponden estos vectores de desplazamiento continuo a glissandi en cuerdas como el violín o una columna de aire como en el trombón y la voz. Un caso distinto de desplazamiento continuo de emisores, aunque es mucho más lento, se presenta en procesiones religiosas, en marchas o desfiles, como el que acabamos de tener del 15 de septiembre. También hay vectores sonoros de desplazamiento no continuo. Una forma distinta de desplazamiento es de tipo no continuo. Es una trayectoria que se puede realizar a través de emisores fijos que dividen el espacio acústico físico en una forma determinada. Los emisores en sí no se desplazan, pero los impulsos que pasan a través de ellos en forma sincronizada y a cierta velocidad dan la impresión de que un impulso o vector sonoro se transmite con cierta velocidad y dirección. Esto fue usado por Xenakis, por ejemplo, en Perséfasa,
es muy notorio hacia el final de la pieza, cómo construye un movimiento en espiral, alternando justamente estos impulsos que yo llamo ahora vectores sonoros, del tipo no continuo. Uno de los, de las interfaces más definidas que muestran esta conexión entre espacio físico y espacio sonoro se encuentra justamente en los instrumentos de teclado, como el piano, el clavicímbalo, con un mecanismo que produce al mismo tiempo movimiento en el espacio físico y en el espacio sonoro. Aquí tenemos algunos de esos instrumentos que permiten esta interacción en los dos espacios. Lo que ocurre es que en el espacio físico, el movimiento que producen pues es muy pequeñito en realidad para poder percibir el cambio de lugar del productor. Tendríamos que acercarnos mucho porque el piano o el clavecín o el arpa también tienen cajas de resonancia que hacen muy homogéneo todo el sonido del instrumento y entonces a cierta distancia de estos instrumentos ya no se distingue la diferencia de lugar. Pero de hecho, acercándose bastante a estos instrumentos, sí se puede uno dar cuenta de que están produciendo esta oscilación, este movimiento en el espacio físico. Encuentro, por otra parte, una cierta analogía entre estos vectores sonoros y series lumínicas. Recordarán todas las series que se ven ahora en el tiempo de Navidad, como a través de una coordinación de encendido y apagado, parece que se transmitieran impulsos y realmente los focos pues no se mueven, pero sí se transmiten impulsos, se da la impresión de que se transmiten impulsos. Lo mismo ocurre con chorros de fuentes, que tienen columnas distintas cada chorro, pero pueden formar impulsos que son perceptibles de sube y baja. Otra analogía está en esculturas formadas por láminas, como las que tenemos aquí. Esta se llama el oído, es una escultura de láminas. Y también en algunas pinturas con un efecto llamado lenticular, en el que tienes varias columnas y dependiendo del ángulo que el espectador tome, pues va a observar ciertas figuras. Estas pinturas son de mi sobrina y son muy interesantes porque tienen esta analogía de construir un impulso, que en el sonido yo llamo vector sonoro, un impulso de continuidad a través de medios discretos. Vamos a ver ahora el movimiento espacial de los vectores sonoros. Perdón, las técnicas utilizadas en mis composiciones y otras posibilidades de aplicación. Estamos ya ahora en la segunda parte. En esta parte debo comenzar con un evento que tuvo lugar en los Días Mundiales de la Música durante una presentación del compositor Klimping con obras de Nancarrow para piano mecánico. En estas presentaciones, Klimping, por diversas razones, tuvo que disponer su instrumento, que era un instrumento de teclas, sobre mamparas de la sala Diego Rivera, en el Palacio de Bellas Artes de México. Y al proyectar los estudios para piano mecánico de Nancarrow, era totalmente perceptible, por la distancia que tenían las teclas, que se estaban moviendo también en el espacio, no solo se movían en el espacio acústico, sino también en el espacio físico. Y de ahí surgió la idea, a través de esta imagen, de poder ampliar
Me parece que se silenció el micrófono de Salvador. No, no se te oye, Julio. Hugo Solís, ¿estás por ahí? ¿Saliste de la reunión, Salvador? A ver, Sí, salió Salvador de la reunión, se desconectó. a ver, déjame le escribo. Es que creo que solo tiene silenciado su micrófono. A ver, le mando un correo, le mando un mensaje. Julio, ¿Sí? yo soy Hola. Hugo, estoy en Sí, otra máquina. ¿Qué pasó? Salvador, no se le oye. Voy, Bueno, se salió de la reunión, yo creo, Salvador. dame un segundo. Sí, bueno, Perfecto, ya estás de nuevo. ok. Tienes que volver a compartir, ¿verdad? Sí, 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 estamos en eso en un momentito. Muy bien. Sí, ya está aquí ahorita. Ahí está. Ok, entonces vamos a un par de, mencionaba yo que en los Días Mundiales de la Música pude presenciar una ejecución de los estudios para piano mecánico de Nancarrow y que en esta disposición que tuvo que adoptar Trimpin sobre mamparas de los teclados que utilizaba para tocar estos estudios, fue perfectamente perceptible el trazo del impulso rítmico melódico tanto en el espacio acústico como en el espacio físico. Se percibía perfectamente el desplazamiento en el espacio físico de la velocidad, de las distintas velocidades. Y gracias a eso pude visualizar la posibilidad de hacer piezas con estos recursos de espacialización. Escogí 13 trombones para una pieza llamada Tecocoli, que es caracol en náhuatl, y que se realizó en los corredores del patio de la entonces Escuela Nacional de Música durante el homenaje luctuoso a Nancarrow. Escogí 13 trombones para evocar 13 caracoles, pero entonces no conocía la obra de Henry Brandt, Orbits, para 80 trombones, órgano y voz sopranino, ni tampoco la obra de Charles Hogue, Trombone Henge, de 1980, también para 30 trombones. Esta pieza pues fue la primera experimentación al respecto y para poder organizarla utilicé esta pues guía, realmente no es una partitura, tuve que organizar con colores, seleccionar qué puntos de la secuencia multitempi que utilicé podía escoger para trazar trayectorias. Pero esto pues era un medio muy, muy limitado para tener realmente un control de las posibilidades del sistema. Sin embargo, esto me llevó al siguiente paso en el año 2000, donde utilicé en otra versión de la misma pieza de Cocoli, utilicé estos recursos que están aquí numerados, los multitempi, las anacruzas y un desfase fino. Vamos a ver estas tres posibilidades. Como pueden ver aquí, la pieza comienza con un giro bastante rápido. Esto es muy similar al inicio, por ejemplo, de Terretector. Estuve viendo ahora la partitura y me sorprendió bastante porque no conocía en ese entonces las búsquedas que estaba haciendo, que ya había realizado Xenakis al respecto. Pero son trayectorias que se desplazan en el espacio físico. Creo que al compositor, a Yanis, le importaba
mucho, quizás como parte de esta rebeldía que mencionaba Julio, a los músicos más convencionales, al mundo de la música más convencional, quería como romper estos límites de la sala de conciertos y de los rituales y de la focalización de los elementos sonoros, y entonces buscaba cómo extender una exploración de nuevas posibilidades del uso del espacio. Pero en fin, yo llegué por otro camino, yo llegué por Nancarrow a estas exploraciones, y aquí tenemos entonces el uso de tres técnicas. El fragmento en multitempi. Aquí se pueden ver, déjenme ver dónde está el cursor. Estos pequeños puntos, permítanme un momento, se me fue la página. Estos pequeños puntos que se alcanzan a distinguir apenas por aquí, son puntos de pulsaciones. Aquí están. Son pulsaciones que escucha el intérprete, pulsaciones que permiten guiarse y que son pulsaciones de velocidad independiente. Eso permite que podamos organizar trazos como el que está aquí, un círculo a cierta velocidad que se va desplazando. Y aquí mantengo el multitempi. Como ven, todos los 13 sistemas tienen su propia secuencia de puntos que están ahí representados. Debo decir que para esta versión ya pude editar, encontré la manera de editar la partitura en una forma tal que me permitiera escribir como una partitura más o menos normal todos los elementos pues, de la partitura, las duraciones, las alturas, los ataques, de tal manera que se pudiera controlar cada evento con mucho mayor precisión que en la versión anterior. Entonces, esta es la técnica del multitempi. En la siguiente lámina vemos una técnica de anacruzas. En esta técnica lo que utilicé fue un aviso de 4 pulsos para que cada intérprete pudiera tocar un evento, pero no necesitaba estar oyendo pulsaciones ni contando cuentas en silencio. Simplemente lo que escucha es un aviso de una anacruza de 4 pulsos y dispara un evento o una serie de eventos. Esto además para la escritura permite una gran flexibilidad porque no está uno encasillado en un multitempi más rígido. Y la otra técnica que utilicé en esta pieza del año 2000 fue lo que llamé desfasamiento de una 1/13 de segundo, un desfasamiento muy fino, pues, en el que un segundo se divide en 13 segmentos iguales y se le reparte a los intérpretes eventos que nos dan una especie de caleidoscopio sonoro muy, muy interesante y que es una textura muy, muy distinta. Esto también nos acerca al mundo de masas sonoras de Xenakis, pero con un enfoque desde un ángulo pues un poco distinto. Quisiera ahora hablar rápidamente de 3 posibilidades que veo que se pueden utilizar con la técnica de vectores sonoros. Estos vectores sonoros en el año 98 los utilizamos con una conexión de cables. En ese entonces pues se podía utilizar solamente cables, como mostré en una gráfica anterior, cables MIDI que mandaban la señal a cada uno de los intérpretes, pero actualmente todo este sistema se puede armar con teléfonos celulares y secuencias de MP3 sincronizadas que permitan que cada intérprete además pueda moverse con una gran flexibilidad. Entonces, en la actualidad, esta técnica de sincronización fina prácticamente se puede extender pues sobre espacios cerrados o abiertos. A esas posibilidades es a las que me refiero
en estos casos. La primera de estas técnicas es lo que llamo un multiespacio acústico. Este multiespacio acústico consiste en construir la resonancia de ecos, sobre todo, ecos propios de distintos espacios y ponerlos a funcionar, a sonar simultáneamente en un espacio contenedor. Es como si tuviéramos las resonancias de muchos espacios ubicados en un solo momento en un espacio contenedor. La imagen es un poco abstracta y aquí encontré una representación pues, que visualmente podría emular un poco eso, pero me parece que es una de las posibilidades muy, muy ricas de explorar, para explorar y para construir este concepto de multiespacios. Otra posibilidad que me parece muy pertinente es la utilización de lo que llamo la técnica de atomización. En la técnica de atomización utilizamos la asignación de consonantes o de sílabas muy cortas para cada intérprete a lo largo de trayectorias espacializadas y se pueden generar texturas muy, muy diversas de sonoridades o darle distintos sentidos a la declamación de una poesía sonora. Un tercer tipo de problemas que se pueden tratar con esta técnica es la que había propuesto, una extensión de lo que había propuesto Henry Cowell en su New Musical Resources. Henry Cowell propone la proyección temporal, en duraciones, de las relaciones proporcionales de los armónicos naturales. El armónico 3, 4 y 5, por ejemplo, pues tienen una tasa vibratoria que aquí se encuentra expresada en la misma proporción, pero en duraciones. Entonces, el siguiente paso, que me parece muy lógico, pues sería proyectar estas duraciones sobre el tiempo, pero en el espacio. Por ejemplo, uno de los posibles casos sería las rotaciones que se pueden hacer de los armónicos. En este ejemplo tenemos las rotaciones de 3 eventos, 4 eventos y 5 eventos en forma circular, pero se les puede dar cualquier otra configuración en el espacio e incluso direcciones opuestas. Este es un mundo muy, muy rico de posibilidades expresivas. Vayamos ahora a la parte 3, ejemplos de vectores sonoros en obras de algunos compositores del siglo XX. Y primero, pues vamos a considerar algunos antecedentes. El espacio siempre ha existido en el espacio físico, pues, en el quehacer musical. Es imposible tener un espacio, una música con instrumentos acústicos fuera del espacio físico. Y desde esos modelos muy, muy antiguos de distribución espacial, tendríamos primero pues el modelo antifonal, que nos muestra una distribución de solista y grupo en dos lugares distintos, desde luego. El modelo responsorial de dos grupos, un grupo contra otro. La superposición de capas en la música polifónica, pues de esto hay miles de ejemplos. Pero sobre todo quisiera concentrarme en un problema de sincronización que es muy particular, el de los contratiempos. Y es que estos contratiempos me parece que podrían dar la impresión de movimiento en el espacio tanto físico como acústico, pero si no tenemos un recurso de sincronización que nos ayude a separarnos en el espacio, pues vamos a tener que estar como muy, muy cerca y hay una cierta limitación también para la sincronización. En primer lugar, tenemos en la música medieval el llamado octetus, que es la alternancia muy rápida de líneas que permiten la construcción un poco repartida de los eventos rítmico-melódicos. Esto en la ejecución en vivo pues da un pequeño
desplazamiento en el espacio físico. Otro ejemplo muy interesante es el canto esquimal entre dos mujeres con contratiempos rítmicos. Este es una especie de juego en el que una de las dos participantes pierde cuando pierde la sincronización. Es muy interesante de verlo. En YouTube hay muchos ejemplos. Otro ejemplo de contratiempos en música acústica es, por ejemplo, el flamenco, los palmeados con contratiempos, que llegan a ser bastante rápidos, muy bien sincronizados. Y en otras culturas, como en Indonesia, hay un manejo a veces muy, muy impresionante de los contratiempos. En el gender, que es este instrumento pequeño, dos intérpretes llegan a formar contratiempos, por medio de contratiempos llevan a formar texturas rítmicas muy, muy interesantes, con una sincronización impecable, muy, muy fina. En México, el trabajo de nuestro compositor Ernesto Martínez, está aquí mal escrito, perdón, es Ernesto Martínez, desde los años 90 ha trabajado en este aspecto de la sincronización de contratiempos en un concepto que él llama microrritmia. Él sí utiliza medios electroacústicos para sincronizarlos, como yo lo hago también con secuencias MIDI, pero él se ha limitado más a usar un espacio reducido, no ha explorado esta posibilidad sobre el espacio. Por eso no le llamo precisamente un vector sonoro. Estos movimientos muy, muy rápidos están como muy concentrados en un espacio y requieren, como vieron en todas las láminas anteriores, que los intérpretes estén muy, muy cerca. Entonces realmente no se puede proyectar el impulso sobre el espacio físico. Un ejemplo muy, muy interesante que quisiera notar es el final del el inicio, perdón, del último movimiento de la Sinfonía 6 de Tchaikovsky, en el que explora de manera muy interesante esta melodía que está... ya se pasó esto. Esta melodía que podemos ver aquí, que baja de fa, mi, re, do, si, do, con un desplazamiento entre los dos juegos de violines. Entre los dos juegos de violines, violín primero y violín segundo, ahí dando una especie de zigzag. En ese entonces, en la época de Tchaikovsky, los violines primeros y violines segundos se colocaban no como actualmente, de manera lateral, sino uno frente al otro. Y entonces el efecto es del movimiento de una sola línea melódica en el espacio, que es el concepto que estamos trabajando, mucho más cercano pues al concepto de vector sonoro, tanto en el espacio acústico, porque se está desplazando la melodía, como en el espacio físico, porque está cambiando de lugar al mismo tiempo. En las obras de varios compositores de la segunda mitad del siglo XX, me parece que es más evidente, más claro, el empleo de estos vectores sonoros sobre espacios amplios. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, la música de Charles Ives, que sí utiliza una disposición espacial de los instrumentistas, pero hay que aclarar que en esos casos no formarían lo que yo considero vectores sonoros de este tipo, porque son más bien antifonales. Por ejemplo, en la pregunta sin respuesta, la alternancia entre la trompeta y el grupo de flautas en dos lugares muy distintos, y a tempi incluso muy distinto, la alternancia es más bien del tipo antifonal, como una pregunta-respuesta, pero no están construyendo una entidad
como impulso a través del espacio. Y esto me parece que en ese concepto aparece hasta obras después de la Segunda Guerra, en la segunda mitad del siglo XX, y voy a mencionar solo algunas rápidamente. La primera me parece que es de Gruppen de Stockhausen. Vemos aquí la partitura con 3 grupos orquestales y que sí plantea en algunos momentos, no todo el tiempo desde luego, pero sí hay momentos en que los grupos, por ejemplo, de metales en las 3 orquestas, juegan con esta posibilidad de hacer una trayectoria reconocible de desplazamiento de una entidad, de un impulso a través de 3 puntos del espacio alrededor del público. Aquí pues tenemos un pequeño ejemplo del inicio. Otra obra que maneja este concepto de vectores sonoros es el inicio, por ejemplo, de Terretector. En Terretector, Xenakis, del año 65, proponía colocar dentro del auditorio, esparcido dentro dentro de la orquesta, al auditorio, de tal manera que dependiendo del lugar que tuviera el público, podía escuchar cierto ángulo de lo que estaba ocurriendo en toda la orquesta. Pero para poder escuchar todo lo que estaba ocurriendo, pues me parece a mí que un lugar ideal sería sobre la orquesta, casi flotando, y poder captar todo lo que planeó el compositor. De otra manera, había por ahí un comentario un poco extraño, decía alguien, ¿qué tal que me toca junto al trombón y está tocando muy fuerte y pues esa sonoridad como público ya no me deja escuchar todo lo que está ocurriendo? En fin, este tipo de disposición de Xenakis la utilizó tanto en Terretector como en Nomos Gamma del año 67 y 68. En la obra Eolo Olin de 1981 de Julio y en la obra Perséfasa de Xenakis también están presentes el manejo de los vectores sonoros. Aquí vemos a Julio explicando un poquito del Eolo Olin, el pentágono. Ya platicaremos un poquito más de ese pentágono. Pero para tener una aproximación un poco más sistemática, ahora les propongo hacer esta consideración, explorar las posibilidades de movimiento de eventos sonoros entre el tiempo y el espacio físico. Vamos a comenzar suponiendo que tenemos un evento por segundo en estas 2 direcciones. Son vectores sonoros pues sencillos, por ejemplo, con un tambor o con un sonido corto. Este sonido voy a suponer que no se desplaza en el espacio acústico, es decir, es una repetición de la misma sonoridad, por ejemplo, con un tambor. La velocidad aquí estaría determinada pues por el lapso en que ocurre cada evento. Pero ocurre que si la repetición del evento es más rápida, como en un trémolo, puede ocurrir, se puede dar el caso en que la velocidad en el tiempo sea muy distinta e incluso contraria a la velocidad en el espacio de desplazamiento del evento en el espacio físico. Y esto es parte de lo que yo he encontrado que está presente en la obra de Xenakis, en Perséfasa. Porque si tomamos cada evento como un toque del trémolo, si tomamos eso como un evento, entonces la velocidad en el tiempo de algunos pasajes que tienen trémolos, la velocidad en el tiempo no se altera. Los trémolos, al parecer, los intérpretes los hacen a la misma velocidad. Pero sí oímos un desplazamiento de eventos porque el autor va organizando
la duración de las notas que tienen ese trémolo, y hacia el final de la obra, como veremos ahora, empieza a generar un desfasamiento, una aceleración, que es muy, muy interesante en ese pasaje. Lo que vemos ahora es las entradas de 4 capas de notaciones, pero todos van haciendo trémolos, es decir, la velocidad en el tiempo permanece relativamente constante. Aquí vemos un cuadro también en el que se describen las notaciones de las rotaciones, perdón, de Perséfasa y su proporción de aceleración. Es una aceleración muy considerable en la que se perciben estos movimientos en el espacio, pero con una constante en el tiempo, en el trémolo. Hay una descripción de una musicóloga, Anna Maria Harley, que en 1994 describía el clímax de Perséfasa de los compases 352 al 455 inicia con un trémolo rotando lentamente en tambores. Luego se van añadiendo más instrumentos, algunos de metal, otros de madera, y se llega a tener hacia el compás 395 7 capas que alternan en esta especie de remolino, alternan la dirección y difieren en su punto de inicio, no están sincrónicas tampoco. Estas 7 capas de trémolo se mueven 8 veces más rápido del final hacia el final que al inicio de su ciclo de rotaciones, o sea, es muchísimo más rápido. Mientras que el ciclo de los trémolos de los tambores iniciales va a girar hasta 12 veces más rápido. Estos ciclos son realmente vectores sonoros, impulsos con dirección y velocidad que están distribuidos en 6 zonas del espacio físico. Aquí podemos ver la distribución que propone Xenakis para sus instrumentistas con el público hacia el centro. Hay que notar que la velocidad de cada evento temporal, cada toque del trémolo, permanece constante, que es lo que decía. Mientras que el desplazamiento en el espacio físico, que se produce por medio de la duración de las notas, es cada vez más rápido, con notas cada vez más cortas. Y esto es lo que produciría la aceleración. Aquí además hay un efecto de percepción muy, muy interesante. Por la velocidad de desplazamiento que alcanzan las notas, se daría la impresión de que hay menor distancia entre los emisores. Es decir, mientras más rápido estén ocurriendo estas rotaciones, pareciera que el espacio se contrae. En su disposición espacial, los instrumentistas ocupan lo que correspondería, por una analogía, a la escala hexáfona por tonos en un espacio acústico que llena una octava con 6 lugares homogéneos. Pero la rapidez y cantidad de eventos por segundo nos darían la impresión de una mayor cercanía, como si casi se cancelara el espacio entre ellos. Lo que me parece más interesante es la analogía con los glissandi, tanto en el piano como en el arpa. Ya habíamos establecido que en estos instrumentos de teclado, al tocar, se producen automáticamente vectores sonoros tanto en el espacio acústico como en el espacio físico. En el caso de los glissandi, el impulso que se genera al oprimir las teclas o al tocar todas las cuerdas del arpa en un sentido ascendente o descendente es tan veloz que al oído no le da tiempo de procesar cada sonido producido. Y entonces se percibe una especie de masa sonora que se desplaza con una velocidad y dirección. Es como si se recorriera todo el campo de frecuencias en un glissando continuo, y me parece que de ahí se deriva ciertamente su nombre, glissando. Pero en realidad lo que ocurre es que en la escala, en el teclado con las teclas blancas o en el arpa, o en el teclado de teclas negras, que también puede hacer un glissando,
se recorre el impulso a gran velocidad y es esa velocidad de sucesión de los eventos la que da la impresión de que la distancia entre los emisores en el espacio acústico y físico fuera mucho más corta. Hay otro ejemplo muy notable de este fenómeno en la sección final del estudio 21, el canon X de Nancarrow, ya que la transición de 110 eventos por segundo sobre el área de las cuerdas del piano mecánico produce la impresión de una nube turbulenta y oscilatoria en el espacio físico y en el espacio acústico. Va a producir una transformación más drástica porque se vuelve una especie de timbre y ya no percibe uno alturas, percibe uno un timbre por esa velocidad. También se aumenta la intensidad y la cantidad de ataques por la cantidad de ataques por segundo. Pareciera que está más rápido, más fuerte, sonando más fuerte el instrumento, el piano mecánico. Bien, quisiera comentar rápidamente la pieza Eololin respecto de los vectores sonoros. Esta obra, que también es para 6 percusionistas, utiliza más bien esta disposición: un pentágono en la periferia y un instrumentista al centro. La audiencia, como se ve, puede estar al centro o alrededor de los instrumentos, y me parece que al colocar un percusionista al centro se polariza mucho el espacio en el que ocurren los eventos. Ahora tenemos un centro y una periferia. Y este centro puede actuar como un campo magnético, como un centro con cierto magnetismo, ya que es un punto privilegiado para alcanzar a cualquiera de los demás puntos con una sola transición en el espacio físico. Esta disposición permitiría trazar vectores sonoros muy distintos que en Perséfasa, porque hay una mayor variedad de posibilidades de trayectorias que en el hexágono. Es decir, se pueden conectar a más puntos con una sola transición en el espacio físico. Y no se formarían impulsos tan direccionales como en Perséfasa. En Perséfasa los impulsos son más bien de alrededor del público. No hay otra posibilidad. En cambio aquí, al tener al centro un emisor, se da un juego mucho más dinámico en el manejo del espacio y de los vectores sonoros. Entonces, sus combinaciones serán también menos previsibles, con una red de conectividad mucho más diversificada. Entre el variado conjunto de instrumentos de percusión de la obra, que le da un interés muy notable, tímbrico, quisiera destacar en esta ocasión el empleo de rototoms, que permite que los trémolos de esos tambores, en glissandi, ascendentes y descendentes, interactúen con todos los trazos de vectores en trazos de desplazamiento continuo también en el espacio acústico. Es decir, no se quedan con una altura definida, sino que están trazando oscilaciones en el espacio acústico con trémolos de velocidad variable. Y esos trémolos añaden una enorme flexibilidad a las trayectorias. Yo diría que son vectores sonoros muy activos en ambos espacios, tanto en el acústico como en el físico, y todo esto sobre el tiempo. Además, en esta obra, Julio pide fragmentos en los que los intérpretes se desplazan ya sea caminando o corriendo en el espacio físico, portando eventos sonoros para desplazar en forma continua los impulsos, lo cual sería un vector sonoro de movimiento continuo en el espacio. Todo ello hace que esta obra, Eololin, tenga una gran riqueza de interacción, de movimiento de eventos en el tiempo, en el espacio acústico y en el espacio físico, y permite, pues, retener la atención del oyente por cerca de 40 minutos, que es su duración. Quisiera, por último, comentar rápidamente la obra del Vaniloquio Campanero del compositor Llorens Barber, compuesta para los campanarios de la ciudad de Cholula, en la que encuentro también un caso de movimiento en el tiempo y en el espacio físico de estos vectores sonoros, aunque en dimensiones
muy, muy distintas, pues estos se despliegan sobre toda una ciudad, y con una forma de organización del tiempo muy, muy distinta. De hecho, Cholula es una ciudad que pues tiene muchos campanarios, y en el año 93 también, durante los Días Mundiales de la Música, el compositor hizo esta pieza, a la que llamó Vaniloquio Campanero. Aquí se ve otra perspectiva de la ciudad. Su toque principal, el tema, digamos, básico, es este motivo en el que Llorens metrifica la palabra Cholula. Pero este toque pues, se hace en las campanas con un sonido breve, uno más largo y uno relativamente breve. Y sobre este impulso, que no se mueve en el espacio acústico, sino que se mueve sobre el tiempo, lo va a proyectar sobre el espacio físico con una interacción muy interesante. El plan de la composición incluye alternancias, superposiciones, directrices, etc. Las interacciones del sonido de las campanas y su distribución espacio-temporal producen texturas relativamente impredecibles. Lo que determina Llorens son las duraciones de los eventos, pero no su tejido, su textura ya más fina. Y esta indeterminación es una parte esencial de la pieza. En palabras del autor, nos dice Llorens, en Cholula todo lo que escucho no es sino una parte del todo. Es apenas una perspectiva, un relativo punto de escucha. De ahí el forzado deambular de la escucha, el ganarse a pulso los desconocidos e imprevisibles nudos de sonoro encuentro, las cruces donde las diversas trayectorias campaneras se tropiezan para el goce de la afortunada escucha. Hay que destacar que en esta obra sí se producen vectores sonoros, pero son un poco más indeterminados, son casi determinados pues, por la probabilidad de que un campanero toque o haga silencio, y de la posición del intérprete, perdón, de la posición del oyente. El oyente puede tener ángulos muy, muy distintos de percepción de los vectores sonoros. Al igual que en las obras de Xenakis, en Terratector y Nomos Gamma, me parece que el punto de audición que permitiría la percepción del conjunto, en este caso sería sobre un globo aerostático. Apenas desde este punto se podría percibir el trazo de los vectores sonoros que planeó el compositor, trazos como el siguiente, estas espirales. Aquí tenemos también un poco la secuencia de, temporal de la pieza, como está organizado. Y este trazo en espiral desde el campanario central y luego un trazo al revés, permitirían, desde este punto privilegiado, se podrían escuchar, porque tendríamos una dinámica, un balance pues, de los eventos, apenas pertinente. De otra manera, si estamos deambulando por la calle, o nosotros que éramos intérpretes, pues oímos la pieza un poco de forma parcial. Me recuerda aquella situación en que ponen a tocar a un elefante, a gente ciega, y pues apenas puede percibir una parte del todo, pero darse una idea, tener una impresión del conjunto, pues requiere una perspectiva espacial también, un punto de vista que permita captar todos los eventos que estén ocurriendo. Bueno, pues vamos a las conclusiones. Primero que nada, el movimiento rítmico melódico lo consideramos un vector sonoro en el espacio acústico. Es decir, es un impulso que tiene velocidad y dirección en el espacio acústico. Pero en los instrumentos de teclado mencionados se producen en forma simultánea,
tanto vectores sonoros en el espacio acústico como en el espacio físico. Y es gracias a esta observación que a mí me pareció muy evidente que se podían explorar los vectores sonoros en proyecciones más amplias, de espacios mucho más amplios. La conclusión 2, los vectores sonoros en el espacio físico ya se han explorado, claro, en obras de compositores, sobre todo de la segunda parte del siglo XX, con propuestas muy diversas y muy innovadoras. Pues el caso de Xenakis, o de Julio, o de Llorens Barber, o de Stockhausen, o de muchos otros que pues, realmente no da tiempo de mencionarlos, ni es posible conocerlos a todos, ¿no? El número 3, considero que los vectores sonoros en el espacio físico se pueden modelar con un gran potencial técnico y expresivo. Sobre todo quisiera mencionar aquí que el problema básico de una proyección de esas dimensiones es el problema de la sincronización. ¿Cómo voy a sincronizar los eventos a una distancia donde un director no es posible que pueda coordinar la acción, los ataques y duraciones de los intérpretes? Pero actualmente, como les comentaba hace rato, con la técnica digital, con los teléfonos celulares, creo que podemos tener un campo muy prometedor de exploraciones con vectores sonoros en el espacio físico, con una riqueza pues similar a la que se ha explorado en el espacio acústico. Recuerden simplemente la riqueza de exploraciones que han hecho los compositores desde la edad antigua hasta el presente, en el espacio acústico con impulsos rítmico-melódicos, ¿no? Y todas sus combinaciones. Es una riqueza muy impresionante. Pues me parece que ahora estamos en la posibilidad de explorar con esa misma flexibilidad, riqueza y profundidad las posibilidades del espacio físico, pues tal como ya lo proponían con sus propias circunstancias, Xenakis, en estas obras que mencioné y en otras también, los politopos, por ejemplo, que no mencioné aquí porque pues incluyen medios electroacústicos, pero que es indudable que Xenakis tenía un gran interés en la proyección sobre el espacio físico de los fenómenos sonoros. Y bueno, pues con esto quiero concluir. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a ti, Salvador. Creo que ha sido una charla pues muy reveladora e interesante que nos pone a pensar pues en aspectos del sonido que a veces dejamos un poco de lado, ¿no? Pues no sé si alguien quiera comentar algo o... Sí, yo quisiera hacer una observación interesante, el planteamiento que haces, Salvador. Bueno, primero, es mucho de agradecer el haber incluido a Tchaikovsky en este cuarto movimiento, porque efectivamente es uno de los primeros momentos en la orquesta en donde se escucha la distribución del sonido en el espacio, con tirirararara. Sí. Es un momento de gran creatividad que además no parecería tener sentido para los oyentes, pero Exacto, sí. hace que se mueva sonido a sonido, cada una de las alturas se mueve en el espacio y realmente, en primer lugar, es muy difícil de articular eso en una orquesta y segundo, muy difícil de hacerlo percibir en el público si no está acostumbrado a ello. Si solamente quien ha visto la partitura tiende a preguntarse si funcionó o no la distribución, ¿no? Sí, es muy notable. Esa es una parte. La otra parte es tu observación, que es muy aguda, de que a mayor velocidad, menor espacio. Es decir, no se anula el espacio a mayor velocidad, o sí, posiblemente sí, a una grandísima velocidad de circulación del espacio, llega un punto al que podríamos llamarle saturación cinética, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, es un término muy pertinente para esa percepción, porque finalmente yo me lo explico porque el oído no alcanza a Una procesar grandísima cada velocidad elemento. de circulación. ¿Quién Sí, habla? sí. Alguien habló, no sé quién fue. Creo que fue Mauricio. Yo creo que se mezcló el audio de
del YouTube que abrí, como abrí para ver si había comentarios De acuerdo. o el audio. Digo, la otra observación que yo quisiera hacer es el haber abordado los politopos, aunque no hayas abordado los politopos de Xenakis, abordaste los politopos de Llorens Barber, que lo son. Es una forma de politopo, es decir, de utilizar un espacio muy amplio en donde los intérpretes e instrumentales están repartidos en distintos puntos y en donde el público tiene que recorrer, digamos, el espacio para percibir esos cambios, ¿no? Llorens es otro de los participantes en todo esto. No sé qué más decir, pero creo que ahí hay un elemento que a mí me gustaría abordar entre las preguntas, y es que la mayoría de los autores que conozco que en música utilizan el espacio, digo la mayoría, no todos, son siniestros, o más bien zurdos. Es algo que resalta en ti, que eres zurdo, Llorens Barber, que también es zurdo, y Xenakis, que era zurdo, además de que yo también sea zurdo. Zurdos, pero no sordos. Proponemos una distinta forma de audición, ¿no? Sí, es muy interesante esta coincidencia en el interés y el énfasis en explorar el espacio físico, ¿no? O sea, la idea de la espacialización y la creatividad están vinculadas, en este caso. Algo que ocurría con Xenakis, por ejemplo, es que como melodista pues, no tenía demasiados vínculos, más su rechazo a hacer música desde el punto de vista del lenguaje le condujo a hacer música que tenía pocos vínculos entre las alturas, quitando la música del continuo. Pero lo que sí hacía era que melodizaba en el espacio, como ocurre con Teretector o como Perséfasa, ¿no? Sí, esto me parece muy notable porque podría ser también un rasgo de protesta de esta actitud de ir en contra de los conceptos más aceptados, ¿no? Hacer Sí. una exploración de estos espacios, incluyendo el espacio físico, desde luego, pero de propuestas que se salen, que cuestionan hasta qué punto es válido solo lo que es oficial. Exacto. No sé, me pregunto si habrá más preguntas. Sí, Jaime Lobato tiene la mano levantada, pide la voz. Adelante. Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias por tu ponencia, Salvador. Está muy completa. Y a mí me gustaría añadir una cosa acerca de esta relación con el espacio, sobre estos vectores sonoros. También pensar en la historia de los espacios en donde se presenta la música también devela una dimensión política social. Uno de los grandes factores que aplanan la música en Occidente es la creación del teatro a la italiana. Y esto está muy ligado a la música de la corte, a los feudos, a tener un vector central político. Igual, esto se ha venido arrastrando incluso hasta el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, en sistemas así multicanal, se piensa en un sweet spot, en un lugar ideal, en un lugar central en donde se va a escuchar una pieza de manera total y completa, ¿no? También los arquitectos, cuando están diseñando las salas de conciertos, bueno, no solamente están pensando en diseño y en un espacio arquitectónico, sino en construir un ecualizador. Y entonces tratan de romper todas las ondas estacionarias para que en todos los lugares del espacio se pueda escuchar igual. Pero este tipo de piezas que tú nos presentas también rompen con este vector central. Una cosa que dijiste que me pareció muy reveladora, ¿no? Es en esta pieza de Xenakis. ¿Qué tal que me toca al lado de un trombón y entonces ya no escucho toda la pieza? Pero es que eso es totalmente pues es decir, estas piezas rompen con la idea de universo, sino que nadie puede escuchar la totalidad de la pieza, ¿no?
es más como un anhelo de poder con nuestra cognición alcanzar el todo, pero realmente pues no sucede así. Y ya en un espacio más social como bueno, la democracia y la república, pues se rompen estos vectores centrales. Otro ejemplo que me parece interesante destacar de tu ponencia, pues es este vector central del director de orquesta, ¿no? Que es como un reloj central al cual todos los músicos se tienen que atender para poder estar en sincronía con mayor facilidad. Pero en propuestas como de varios autores, incluyendo la tuya, en donde tienes que, este reloj central lo rompes con cables en MIDI y cada uno puede tener diversas apreciaciones del tiempo, pues añade más dimensiones perceptivas, ¿no? A las obras, no solamente como Así es. solamente hay un punto de vista único y verdadero, sino también, por ejemplo, en las piezas, en la de Llorens Barber es muy importante que el público se mueva para que él escoja su punto de vista, y ese punto de vista le ayuda a construir su versión de la pieza, no la versión de la pieza del compositor, no la versión de la pieza de un espacio y tiempo único e inamovible, sino más bien un diálogo con el intérprete, el compositor y el escucha, ¿no? Ok. Sí, pues muchísimas gracias. Sí, son comentarios muy enriquecedores. Gracias por tu participación, maestro Jaime. Pasemos entonces, si te parece bien, Salvador, a Pues, Mauricio Mesa. claro que Muchas sí, gracias, muchas Salvador, gracias. por tu exposición. Y gracias a ustedes por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Salvador.